Bien, continuamos con las clases. Ahora hablaremos un poco de lo que es la patología que afecta al sistema nervioso. Entre estos hablamos de los hematomas intracerebrales y los hematomas subaracnoideos, que son los que más frecuentemente se presentan. Cuando hablamos de hematomas intracerebrales, en general, estamos hablando de hematomas que se presentan o lesionan el parénquima cerebral. Entonces, si nosotros necesitamos hablar de esto, tenemos que conocer algunas cosas que son importantes. Esto, seguramente van a escuchar algunos colegas decir que es no, esto es de la especialidad, no tendrían por qué saber. En mi opinión, sí, tienen que saber ustedes de dónde llega la sangre al cerebro, ¿no es cierto? Y no estamos hablando del inicio del corazón, estamos hablando, digamos, de lo que se llama las carótidas, ¿no es cierto? Las carótidas que se dividen en 4 segmentos. C1 es la parte que se encuentra en el cuello, es la parte cervical, ¿no es cierto? C2 es la porción petrosa. Cuando hablamos de la porción petrosa estamos hablando del hueso petroso del peñasco. Entonces, la arteria carótida tiene un recorrido de, ¿no es cierto?, dentro del peñasco, del hueso petroso. Después tenemos C3. Esto ya forma parte de lo que se llama la porción cavernosa, está dentro del seno cavernoso. Y finalmente de ahí sale hacia, si quieren ver, entra hacia la cavidad craneana, sale de este segmento y lo que forma es C4. C4 es la porción de la carótida intracerebral. Y el segmento que tenemos de referencia en este lugar son las clinoides anterior y clinoides posterior. ¿No? Son dos eminencias óseas de referencia que es por ahí donde nace. Entonces, nosotros tenemos como referencia la clinoides anterior, ¿no es cierto?, por donde ingresa a la cavidad craneana. Entonces, ahora ya sabemos que la carótida tiene varios segmentos, ya sabemos que el último segmento está dentro del cerebro, es el C4, y este segmento C4 es el que se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, y es lo que forma, o lo que llamamos, la circulación anterior, porque la circulación posterior está dada por las arterias vertebrales, que en su recorrido se juntan y forman la arteria basilar, y cuando ingresa al cerebro también se vuelve a dividir en las arterias cerebrales posteriores, ¿no es cierto? Y todo eso se junta en qué? Con la arteria carótida, digo, en la arteria comunicante posterior y la arteria comunicante anterior, todo eso forma lo que llamamos el polígono de Willis, ¿no es cierto? El polígono de Willis. Entonces, esto que estamos viendo, ¿no es cierto?, es parte de lo que es la carótida, que se divide, y vemos el siguiente esquema. Este es un preparado anatómico, quirúrgico, ¿no es cierto?, para entender que este es el clinoides anterior, esta es la arteria carótida C4. Y tenemos esto que se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Obviamente las arterias también tienen sus subdivisiones, este es A1 y este es M1. Entonces tenemos acá los nervios ópticos, el canal
óptico, el quiasma óptico, y todas estas pequeñas arterias que ven acá se llaman arterias perforantes. ¿Por qué se llaman arterias perforantes? Porque van a penetrar y perforar a la zona que le corresponde para dar irrigación cerebral, ¿no es cierto?, en esa zona. Bien, entonces tenemos esto, que es la arteria cerebral media, que ya sabemos que viene de dónde, de la arteria carótida, ¿no es cierto?, que son segmentos en 4. Este también se divide en 4 segmentos. El segmento esfenoidal es lo que se los mostré hace un momento, ¿no es cierto?, es esto. Segmento esfenoidal. Entonces tenemos después al segmento insular, este que es el M2. Entonces sabemos que la ínsula, ¿no es cierto?, en la superficie no lo vemos. ¿Por qué? Porque está tapado por la arteria del surco en la cisura de Silvio, ¿no es cierto? Entonces cuando nosotros abrimos eso, abajo tenemos ¿qué cosa? A la ínsula. Entonces la ínsula, ¿no es cierto?, es una superficie que generalmente no lo vemos, tenemos que separar para verlo. Entonces es ahí donde tenemos para el segmento M2. Tenemos el segmento opercular. El segmento opercular es este segmento que va haciendo el codo. ¿Para qué? Para salir, del segmento insular. Entonces tenemos el M3. Y el M4 son todas estas arterias que vemos en la corteza, ¿no es cierto? Tenemos el segmento cortical. Entonces ahora ya sabemos que la arteria cerebral media se divide en 4 segmentos. El segmento esfenoidal es justo donde empieza. El segmento insular está en la ínsula. El segmento opercular es cuando hace el codo para salir del segmento cortical, todo lo que vemos en la superficie, ¿no es cierto? Entonces fíjense ustedes que la arteria cerebral media da una irrigación prácticamente casi a todo el hemisferio, ¿no es cierto? Entonces tenemos otra vez el mismo, este es el abordaje para ver este segmento. Tenemos acá clinoides anteriores, ¿no es cierto? De ahí tenemos este que es el segmento C4, que es la arteria carótida. Se divide en arteria cerebral anterior y arteria cerebral media. Entonces, este segmento es el segmento, ¿no es cierto?, M1, que luego de recorrer esto y dar todas estas perforantes, se va a ingresar a lo que llamamos la ínsula. Entonces, tenemos visto al M1 y tenemos ahora esto que continúa así. Tenemos al segmento insular. ¿No es cierto? Todo esto en la superficie. Y de ahí, ¿no es cierto?, otra vez vamos a ver estos codos que hacen para subir, ¿no es cierto? Entonces veremos que eso se llama el segmento opercular. O sea, prácticamente está cortado acá para que entiendan, es este segmento. ¿Ven? Todo esto. Entonces, todo eso es el segmento opercular. ¿Para llegar dónde? A la corteza cerebral. Cuando vemos que está en la corteza cerebral, ¿no es cierto?, está cortado esto acá, parte del tejido cerebral. ¿Para qué? Para mostrarnos M2, M3 y todo esto es M4 que está en la corteza. Entonces ahora ya sabemos que, ¿no es cierto?, cómo se divide, cómo se corre y dónde se encuentra cada segmento de lo que es, digamos, la subdivisión de la arteria cerebral media. Tenemos
el M1, M2, M3 y M4. ¿No es cierto? Bien, esto ya lo vimos, es un poco para entender la forma de irrigación en la corteza, ¿no es cierto? Y tenemos esto. Los hematomas intracerebrales. ¿Cuáles son las causas de presentación de los hematomas intracerebrales? Las hemorragias subaracnoideas, las malformaciones arteriovenosas, los hematomas hipertensivos, los que son secundarios a angiopatía amiloide y los llamados por trauma. Cuando hablamos de trauma son aquellas heridas, digamos, que se producen por el impacto, los hundimientos, heridas de arma de fuego, heridas punzocortantes, ¿no es cierto?, que van a lesionar el parénquima cerebral. Entonces yo acá veo, esto es un hematoma talámico, este es un hematoma de ganglios de la base, este es un hematoma de angiopatía amiloide, esto es una malformación arteriovenosa. Entonces fíjense ustedes que hay muchas causas por las que un paciente puede tener un hematoma intracerebral. Ahora, ¿cuál es la incidencia? Nosotros vemos que se presenta entre 12 a 15 casos por 100.000 habitantes por año. Esto a veces aumenta mucho más en las épocas de frío y fundamentalmente a más altura. Cuando empiecen a trabajar como médicos van a ver que en la época de invierno es donde más aumentan los hematomas intracerebrales y no tanto así en la época de verano. Normalmente esto se presenta en el día. Si ustedes preguntan a los pacientes diciendo qué estaba haciendo, no estábamos almorzando o terminó de almorzar y dejó de hablar o se le cayó la cuchara o dejó de mover el brazo, ¿no es cierto? O estábamos cenando y pasó eso. Normalmente el gran porcentaje de estos hematomas se presentan cuando está del día, si quieren, en horas de vigilia. A diferencia de los hematomas, de los accidentes cerebrovasculares del tipo isquémico, ¿no es cierto?, que se presentan en el mayor porcentaje de noche. Estos pacientes en general se levantan y piensan que pueden mover todo y se caen. ¿Por qué? Porque no están conscientes de que ya no pueden mover la mitad del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia de los hematomas intracerebrales de los accidentes isquémicos, de la forma de presentación. ¿Vale? Eso no quiere decir que no se presente en la noche o en el día de ambos, ¿no es cierto? Pero en general el porcentaje es este. La relación con el aumento del flujo de la presión arterial está. Todo paciente que tiene hematoma intracerebral y en ese momento cuando le toman la presión, ¿no?, encuentran que la presión arterial está elevada. Y en la gran mayoría de los pacientes que pasa este tipo de hematomas son hipertensos. La gran mayoría, no todos. Bien. Los factores de riesgo, fíjense ustedes, después de los 55 años se duplica el riesgo de tener hematoma intracerebral, ¿no es cierto?, cada 10 años. O sea, cada año que pasa va aumentando el porcentaje. Pero en general, ¿no es cierto?, es esto. Relación hombre, el mayor porcentaje en los hombres. La raza. La raza negra, los orientales y la raza blanca tienen tendencia a tener el riesgo de tener los hematomas intracerebrales en mayor porcentaje, si quieren, a los anglosajones, a los latinos, etcétera, etcétera. Son estas las que generalmente con mayor frecuencia se presentan.
Y esto, antecedentes de accidente cerebrovascular, ya sea de tipo hemorrágico o de tipo isquémico. Estos pacientes ya tuvieron algún problema de este tipo, corren el riesgo de tener, fíjense ustedes, 23 veces más con relación a una persona que nunca tuvo. Entonces, fíjense, es mucho riesgo, hay que tener mucho cuidado de controlar todo. Estos pacientes, fundamentalmente, la presión arterial, el tema del azúcar, los factores de riesgo y todo eso. ¿Para qué? Para evitar que pueda tener otro evento, digamos, de mayor complicación. El consumo de alcohol. Uno en general consume alcohol cuando es mayor de edad, ¿no es cierto? O por gusto, por curiosidad, o simplemente porque se va con los amigos a farrear, pero en general si ustedes van a tomar, pues esto, un fin de semana, por ahí no pasa nada, pero si ustedes van todos los fines de semana, se toman mucho y se intoxican con el alcohol, lo más probable que sí, porque eso aumenta la presión, altera la cascada de coagulación, ustedes saben eso, ¿no es cierto? El tabaquismo en general, por suerte, yo siempre digo, gracias a Dios en Bolivia, que no hay la cultura de fumar. Por cierto, uno va a otros países, 11, 12 años están empezando a fumar. Entonces, esos pacientes que empiezan a temprana edad y fuman, no sé, 10, 20 cigarrillos por día, obviamente esto sí van a tener, digamos, este riesgo. Pero si ustedes van y se fuman 1 o 2 cigarrillos en la fiesta el fin de semana, no va a probar que no les pase nada, ¿no? Entonces, eso es ocasional. Es lo mismo que con las drogas, ¿no es cierto? Uno que se prueba la droga porque quiere saber qué efecto tiene, por curiosidad, y nunca más, o de cuando en cuando, pero aquellos que continúan consumiendo todos los días, y por fin de semana mucho más y todo eso, sí van a provocar, digamos, complicaciones. ¿Y por qué provocan complicaciones? ¿Qué es lo que provoca las drogas? ¿Y qué es lo que provoca el tabaquismo? ¿Qué es lo que provoca el alcohol? El alcohol ya dijimos que altera la coagulación, ¿cierto? El tabaquismo, ¿qué es lo que provoca a largo plazo? Los fumadores crónicos. Están llevando a neumología, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que provoca? ¿Cómo? Sí, pero más específico. Fibrosis. Cáncer, sí, pero el cáncer no va a matar el cáncer, no le va a matar el hematoma intracerebral. ¿Cómo? Fibrosis. No. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué dijiste? Las atelectasias. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que va a provocar el tabaquismo. ¿Qué es lo que provoca las drogas? ¿Te llevaron una neumología? ¿Todavía no? ¿Al año cuándo llevaron? ¿Qué es lo que provoca las drogas? ¿Toxicología ya llevaron? ¿Cuándo llevan? ¿Al año también? No llevamos. ¿Pero qué es lo que provoca? Provoca una vasculitis. Vasculitis. Entonces, estos pacientes que se drogan, de paso se toman el alcohol y de paso fuman, les va a subir la presión y si tienen vasculitis, sangran. Entonces, en los hospitales, ¿no es cierto? Si vayan al Vierma y todo eso, van a ver que los pacientes no drogadictos de la calle, ¿no es cierto?, van a llegar con deterioro neurológico y van a ver hematomas intracerebrales, personas jóvenes. ¿Y por qué? Por vasculitis. Las funciones o disfunciones hepáticas también, ¿no es cierto?, van a provocar
sangrados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por alteración de la cascada de coagulación también, ¿no es cierto? Ustedes saben, ¿no? Los factores de coagulación llevaron, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, eso tiene que repasar. ¿Qué factor se afecta más? Pues fíjense ustedes que todo esto, ¿no es cierto?, puede afectar. Entonces yo siempre les digo, para entender uno tiene que repasar todo lo que avanzó, desde anatomía, serología, fisiología, no sé, gastroenterología, urología, nefrología, etcétera, 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 para entender este tipo de cosas. De por qué, ¿no es cierto? Porque el familiar dice, y doctor, ¿y por qué le pasó esto? ¿Y por qué? Es normal que tenga esto. Siempre van a escuchar esas palabras. Entonces, ustedes tienen que estar preparados ¿para qué? Para dar una respuesta certera. Porque si no, ¿qué van a responder? ¿No es cierto? Entonces, fíjense que todo eso afecta. Ahora, ¿cuál es la presentación de los hematomas intracerebrales, ¿no es cierto?, en el parénquima cerebral? El mayor porcentaje es de los ganglios de la base, acá. Entonces, cuando hablamos de ganglios de la base, estamos hablando de qué? Del núcleo lenticular, fundamentalmente. Y por debajo de eso tenemos a la cápsula interna. Bien, ¿y cómo está formado el núcleo lenticular? Está formado por el putamen y el globus pálido, ¿no es cierto? Después tenemos al tálamo, el porcentaje, los hematomas talámicos. Todos estos son hematomas profundos. Después tenemos a lo que viene la protuberancia. Algunos dicen más cerebelos que protuberancia, en este porcentaje van cambiando, porque el porcentaje de presentación es más o menos casi el mismo porcentaje. Algunos dicen más es frecuente en lo que es el cerebelo y después lo que es la protuberancia, ¿no es cierto? Y en los pacientes de la tercera edad, los hematomas en la sustancia blanca, no en la corteza, en la sustancia blanca. Estos que son en la sustancia blanca en general son, ¿no es cierto?, las llamadas angiopatías amiloides, angiopatía amiloide. Y por último, lo que es el tronco cerebral. Cuando hablo del tronco cerebral se refiere a lo que es el bulbo, fundamentalmente, que es el musado de hematomas a ese nivel. Entonces, fíjense ustedes, este es el porcentaje de presentación de los hematomas intracerebrales. Vamos a ver este tipo de hematomas intracerebrales, que son los llamados hematomas lobales. ¿Por qué hematoma lobar? Porque se presenta en el lóbulo frontal, lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo temporal, está en algún lóbulo. Y en general estos hematomas casi siempre, ¿no es cierto?, son córtico-subcorticales. Córtico-subcorticales. Cuando decimos córtico-subcorticales están casi en la periferia. Entonces, estos pacientes en general, ¿no es cierto?, en general tienen la posibilidad de ser operados. O sea, en otras palabras, tienen indicación quirúrgica. Y de todos los hematomas, más o menos alcanzan a un 30-35% de todos los hematomas intracerebrales, ¿no es cierto? Bien, pero cuando uno ve esto, uno tiene que pensar que sangró algo, un cavernoma, una malformación arteriovenosa, ¿no es cierto? Uno tiene que buscar una causa de por qué sangró.
Y obviamente, si comparamos, digamos, en cuanto a beneficio y oportunidades, digamos, de mejorar, tiene mejor pronóstico, si quieren, o es más alentador el pronóstico con relación a los hematomas profundos, que son los talámicos. Los talámicos son prácticamente, y los ganglios de la base, lesionan el tálamo, la cápsula interna, y en general dejan secuelas bastante severas. Mientras que cuando son lobares, en general dejan alguna secuela, pero digamos, el paciente, a no ser que sea frontotemporal, digamos que va a lesionar la vía motora y el lenguaje, pero si no, si es este hematoma, por ejemplo, si nosotros operamos, probablemente le va a quedar algún pequeño déficit, ¿no es cierto?, motor y sensitivo, pero después va a estar bien. Entonces, por eso es importante entender a los hematomas lobales, porque yo puedo operar, evacuar y dejar y mejorar el cerebro. A veces los hematomas, estos que son superficiales, pueden, digamos, expandirse en profundidad y llegar hasta los ganglios de la base, ¿no es cierto? Y a veces no. Pero a veces las llamadas angiopatías amiloides se localizan solamente en la sustancia blanca, ¿no es cierto? Y se presentan más fundamentalmente en los pacientes de la tercera edad, ya sean pacientes que tienen presión alta o no. No es necesario que tengan presión, que sean hipertensos para tener una angiopatía amiloide. También existen las heridas punzocortantes que van a lesionar. Una herida punzocortante lesiona parénquima, hueso, todo, y lesiona el cerebro, ¿no es cierto? Habla de los infartos isquémicos con transformación hemorrágica. Esto en general se ve cuando el paciente tiene un evento isquémico, aumenta la presión intracraneana, aumenta la PIC, y el organismo, porque aumenta la presión, intenta revascularizar esa zona, y en ese intento a veces sangra, o simplemente el paciente ya estaba tomando algún medicamento como la aspirina, por ejemplo, que es un antiagregante, ¿no es cierto? O estaba anticoagulado. Entonces hacen, digamos, eventos isquémicos y sangran, ¿no es cierto? Pero a veces también existen, digamos, estos pacientes que tienen ACVs isquémicos y tienen la suerte de llegar a la unidad de stroke. Ustedes saben que la unidad de stroke son, digamos, ciertos especializados para revascularizar e intentar mejorar la circulación en los pacientes que tienen ACVs isquémicos, ¿no es cierto? Pero tienen un margen, digamos, de tiempo. Antes hablaban de 6 horas, ahora se habla de 3 horas. Cuanto más antes se vasculariza, a veces se recupera el tejido cerebral, ¿no es cierto?, una parte, no todo, y mejoran los pacientes. Y en ese intento usan sustancias que, ¿no es cierto?, tienen que destrozar, quieren diluir el coágulo que está. En ese momento, cuando destapan la arteria, además de la presión, a veces, ¿no es cierto?, la presión sanguínea del flujo sanguíneo cerebral hace que se rompan y provoquen los hematomas, ¿no es cierto?, intracerebrales. Entonces, fíjense ustedes las causas de lo que podemos hablar. Existen tumores que sangran. En general, entre los tumores primarios de cerebro, estamos hablando de los glioblastomas multiformes, que son tumores altamente malignos de gran agresividad, entonces no les da tiempo al cerebro de proteger, ¿no es cierto? Entonces, por eso que vamos a ver en estos pacientes áreas de sangrado, áreas quísticas, áreas tumorales, áreas de infarto en los pacientes que son que tienen el diagnóstico de glioblastoma multiforme. Y las metástasis también. Algunas metástasis son bastante sangrantes, fundamentalmente las metástasis renales. A diferencia de las metástasis de colon, por ejemplo, los de colon no sangran nada, pero las renales sí. Sangran antes de ser operados a veces, y sangran, digamos, cuando uno entra a operar. Son bastante sangrantes.
Las malformaciones arteriovenosas, estas que se presentan, pueden presentarse en la corteza o en la profundidad. Va a depender mucho dónde está ubicada la malformación arteriovenosa y dónde sangra, ¿no es cierto? Y tenemos la ruptura de los aneurismas. Cuando hablamos de ruptura de aneurismas, en general el sangrado y los hematomas son en la parte basal, no en la convexidad. ¿Por qué? Porque los aneurismas se presentan en general en lo que se llama el polígono de Willis, abajo. Entonces sangran y si digamos el sangrado es importante, vamos a ver sangrados frontovasales, sangrados silvianos, ¿no es cierto?, que son los que más frecuentemente vemos, ¿no es cierto?, o los interhemisféricos cuando son, digamos, aquellos aneurismas que están en la arteria cerebral anterior. Entonces, y esto que son los idiopáticos, que vemos hematomas y no encontramos la causa, no encontramos tumores, no encontramos aneurisma, no encontramos malformaciones arteriovenosas, etc. Pero existe el hematoma por alguna causa sangró. Cuando hablamos de hematomas de la causa interna, estos son de hematomas profundos. Entonces, si hablamos de esto, vamos a ver qué cosa. Este tipo de hematomas. ¿No es cierto? Y si hablamos de hematomas de cápsula interna, estamos hablando que están muy pegados ¿a qué? A los ganglios de la base, que cuando hablamos de ganglios de la base, estamos hablando del núcleo lenticular y la cápsula interna, ¿no es cierto? A veces el hematoma está solamente en el núcleo lenticular y comprime y desplaza la cápsula interna. En ese momento tiene el paciente déficit. Si después de evaluar esto, ¿no es cierto?, el paciente mejora, es porque no estaba lesionado la cápsula interna. Pero a veces sí, a veces está lesionado la cápsula interna. Pero de cualquier manera, cuando hablamos de cápsula interna, digamos, hematomas profundos, vemos este tipo de hematomas. ¿No es cierto? Tenemos a este tipo de pacientes, acá esta es la cápsula interna, ¿no es cierto? Acá tenemos acá, esto también, ¿no es cierto? Y estos pacientes que son de hematomas profundos, en general, ya se los dije, tienen la presión arterial elevada o son pacientes hipertensos, ¿no es cierto?, que con el tiempo se van degenerando las arterias terminales, las arterias perforantes que hablamos al principio, ¿no?, y que son los que sangran, ¿no es cierto? Obviamente, cuando existe este tipo de cosas, va a haber ¿qué cosa? Un aumento del flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto? Y a veces uno cuando, sin que tenga esto, hay un aumento brusco del flujo sanguíneo cerebral, también puede provocar hematomas. Y esto fundamentalmente se ve en pacientes que les hacen las endarterectomías, en general los que hacen los vasculares, ¿no es cierto? Porque los cirujanos vasculares no manejan los valores y presiones de la arteria, de la presión intracraneana, no manejan el flujo sanguíneo cerebral, no manejan la presión de perfusión cerebral, nada. A ellos les interesa abrir, liberar, sacar el coágulo, ¿no es cierto?, la placa de ateroma, cerrar y ahí terminó. Pero cuando pasa ese tipo de cosas, ¿qué es lo que usan en general? Heparina para lavar. Hacen un clamp en la carótida, abren la carótida, sacan, lavan y vuelven a soltar muy lentamente. A pesar de que suelten lentamente y a pesar de lavar bastante bien, siempre queda algo de heparina y siempre hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, estos pacientes hacen un aumento brusco y rompen las arterias terminales, ¿no es cierto?
alguna vez suele pasar, no frecuentemente, también en los niños. Entonces, fíjense ustedes que todas estas son las causas de por qué se presentan los hematomas intracerebrales. ¿Qué otras causas de etiología podemos ver? Las famosas jaquecas, ¿no es cierto? En general, pero esto, porque el paciente tiene algo, ¿no es cierto? El problema es que en la gran mayoría de las personas, fundamentalmente en las mujeres, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dicen? O sea, no todos son algunas, ¿no es cierto? Las mujeres tienen algún problema, no sé, si son solteras, no quieren hablar con el novio, ahí tengo jaqueca, ¿no es cierto? No sé, no quieren dar examen, doctor, permiso, docente, permiso, tengo jaqueca. No sé, no quieren salir a ningún lado, tengo jaqueca, ¿no es cierto? Y bueno, al principio se cree, pero después como que ya no. Pero probablemente sí tenga algo. Entonces el tema es que cuando va el paciente o la paciente al hospital, y va una vez por dolor de cabeza, otra vez por dolor de cabeza, 5 veces, 10 veces, cada vez viene, no vale lo mismo, ¿no? En general se dice eso. Pero llega un momento en que el paciente viene con deterioro neurológico. Sí, ¿por qué? Porque seguramente tuvo algo. O sea, una presión alta, tenía una malformación anterior, un aneurisma, ¿no es cierto?, que no se estudió. Otra de las causas de sección de las malformaciones anteriores. Cuando uno ha que operar una malformación, en general se recomienda sacar todo. Obviamente, ¿no es cierto?, hay expertos neurocientíficos que solo operan malformaciones anteriores que resuelven totalmente. Y los que, digamos, me incluyo, los que no operamos frecuentemente esto, pero operamos, ¿no es cierto?, probablemente por alguna causa, ¿no es cierto?, eso puede quedar algún remanente. Y ese pedazo que queda puede sangrar y puede complicar la vida del paciente. Esto, realizar actividad física, ¿no es cierto? Esto se ve más en los jóvenes, ¿no es cierto?, que van al gimnasio. Cuando van al gimnasio, generalmente tienen el entrenador ahí y les dicen cómo deben hacer las sesiones, cuántas sesiones, después cambiar, etc. Pero no hacen caso, van 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas seguido todos los días. No haces reemplazo de electrolitos, no haces reemplazo de líquidos y todo eso, reposición de líquidos y cosas. Estos pacientes en algún momento, por alguna causa, no todos, ¿no es cierto?, hacen que, o sea, por el esfuerzo que uno hace, ¿qué es lo que hace el organismo? Aumenta la presión arterial, ¿no es cierto? Y el cerebro, ¿no es cierto?, es mágico, ¿no es cierto? Aunque aumente la presión arterial, si el paciente está bien, la presión intracraneal siempre va a ser estable. Pero por alguna causa, por alguna enfermedad, que el paciente tenga una malformación, un aneurisma, no sé, un cadernoma, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, puede sangrar. Exposición al frío. Normalmente, las famosas hipotermias, cuando uno está expuesto al frío, ¿no es cierto? ¿Alguna vez ustedes sintieron cuando están sentados en clases esa sensación de como que de temblor, ¿no es cierto?, en el organismo de los músculos? ¿Eso es por qué? Porque los músculos tienen que contracturarse, es la función para mantener el calor corporal, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando está expuesto al frío, ¿no es cierto?, corre el riesgo de que por aumento brusco de la presión pueda sangrar. Pero no la exposición de presión, ustedes van con, no sé, las chicas sin ropa, apenas una cosita y toda la noche están ahí en frío, no les va a matar eso, ni tampoco a los hombres. Eso me refiero a que estén, digamos, expuestos a 15 grados bajo cero,
20 grados bajo cero, sobre los 3.000, 3.500, 4.000 metros de altura. Eso sí les va a complicar la vida, porque tienen que aumentar la presión para mantener que la circulación sanguínea, para mantener la temperatura corporal dentro, digamos, lo que es aceptable, mantener el flujo sanguíneo cerebral, mantener, ¿no es cierto?, el corazón, mantener a todos los órganos funcionando, pero, ¿no es cierto?, y para eso aumenta que la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y obviamente puede ocurrir, ¿no es cierto?, que sangre. Las famosas vasculopatías. Dentro de esto tenemos a las malformaciones arteriovenosas, a las hemorragias subaracnoideas, a lo que se llama los microaneurismas de Charcot-Bouchard. Estos son los que van a sangrar cuando hay aumento de la presión arterial. Las famosas arteriopatías, como son las angiopatías amiloides, esto ya se lo dije, se presentan en los pacientes ancianos, no en los jóvenes. Los tumores sangrantes que hablamos, ¿no es cierto?, las metástasis, las famosas coagulopatías y las infecciones del sistema nervioso. En general, las famosas encefalitis herpéticas, no las otras encefalitis. No las otras encefalitis. Entonces, cuando leen las encefalitis, hay una lista larga de causas de encefalitis. Pero esas no las van a provocar, sí esta, la herpética. ¿Por qué? Porque es la única patología que va a provocar hematomas intracerebrales. Esto es un tema separado que al final vamos a hablar cuando hablamos de infecciones. Y esto, las infecciones micóticas. Cuando hablamos de infecciones micóticas es porque sangran hay alteración en las paredes arteriales. ¿No es cierto?, que antiguamente se comparaba con infecciones por hongos y por eso se llamó las infecciones micóticas. En realidad no son infecciones micóticas, son sangrados por alteración, por infección de las arterias terminales y sangre. Realmente verdaderos los hematomas micóticos por hongos en general se presentan más en las cisternas, que eso complica por aracnoiditis. Y finalmente las famosas trombosis de seno. Cuando hablamos de trombosis de seno estamos hablando de ¿qué? De actividad física. En algunos pacientes hacen trombosis de seno venoso. ¿Y cómo se manifiesta? O en droga o alcohol. ¿Cómo se manifiesta? Por cefalea. Entonces, por eso yo siempre digo, cuando mi paciente viene con cefalea, ¿qué es lo que hago? Este paciente tiene migraña, tiene tal cosa. No, siempre viene por lo mismo, tiene que darle lo mismo que se vaya. Y no, y probablemente tenga esto. Tiene cefalea, le dan aspirina, paracetamol o diclofenac o cualquier cosa. ¿Sí? Se va. Al día siguiente lo mismo. Va a otro lado, le dan lo mismo. Va a otro lado, le sigue lo mismo. Hasta que cada vez está peor y algún médico lúcido le pide la tomografía. Y encuentran obstrucción del seno y sangrados. ¿Y cómo se manifiesta el sangrado? Entonces tiene que entender que fisiopatológicamente, ¿no es cierto?, la sangre le llega al cerebro con flujo sanguíneo cerebral de ¿cuánto? ¿De? ¿Cuánto? 55 ml por minuto por 100 gramos de cerebro, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que normalmente en este momento va circulando en ustedes. Pero así como circula, se reabsorbe. O sea, no se reabsorbe, más bien regresa por donde, por el seno longitudinal y los senos transversos, hacia el corazón. Ahora, si yo tapo esto, que es el seno que tiene que llevar de regreso
no es que se va a detener la sangre sigue llegando al cerebro. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Aumento de la presión intracraneana. Y si no hay por dónde sale esa sangre, ¿qué es lo que provoca? Ruptura de las arterias corticales. Entonces, fíjense ustedes, estamos provocando hematomas intracerebrales. ¿No es cierto? Bien. Creo un poquito por acá con el doctor. ¿Tengo que firmar algo? Sí, pero por favor, muchas gracias. Aquí te falta que todo. Bueno, que sí. Como que muy poquitos para esta clase, ¿no? En la época de examen, siempre así. Aquí, su nombre completo, mi documento y la fecha, por favor, del examen donde fue.